en este lenguaje. En estos nodos, sí, los nodos son los vértices. El perímetro es qué tan larga debe ser una cuerda para poder dibujar este compadre. Fíjate que necesito primero este segmento, que es el segmento recto. Necesito también acá con un nodo, necesito un segmento de ¿cuántos cuadritos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cuadritos más. 9 cuadritos más, que ahí lo vamos a dibujar. 9 cuadritos más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y esto 2 veces. Y aquí otro nodo, después otros 4 y después otros 9. Otros 4 y después otros 9. 3, 6, 9. ¿Ya? Eso es lo que nosotros vemos como el perímetro. El perímetro es el largo de una cuerda tal que pueda... El perímetro de una figura es el largo de una cuerda tal que yo pueda generar la figura. Es el largo de una cuerda. Se me cortó el audio cuando empezó. Estoy explicando el concepto de perímetro. El perímetro es el largo de una cuerda tal que con ella se pueda... Perdón, el perímetro... Voy a escribir así. El perímetro de una figura es el largo de una cuerda tal que con ella se pueda dibujar o generar la figura geométrica deseada. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ya con esta idea nosotros podemos tener una noción de cómo calcular el perímetro dependiendo de cada figura. Vamos con un ejemplo. Un ejemplo podría ser el área de un rectángulo. ¿Ya? El área de un rectángulo, por ejemplo, acá yo voy a dibujar un rectángulo. ¿Cuál sería el lado del rectángulo si yo te digo que este lado mide A y este lado mide B? En este caso, el perímetro del rectángulo, en este caso, el perímetro, tal como lo definimos, es el tamaño de la cuerda tal que yo pueda dibujar este cuadradito. Por lo tanto, necesito una cuerda que mida A, que mida B, A más B, que mida más A y que mida más B. ¿Ya? Entonces, el perímetro vendría siendo, en otras palabras, la suma de los lados. Entonces, el perímetro va a ser A más B más A más B. La suma de los lados, porque con esa suma yo puedo generar una cuerda tal que si yo la cierro, genero el rectángulo. En otras palabras, el perímetro de un rectángulo es 2A más 2B. ¿Ya? Una observación es que el perímetro para los polígonos corresponde a la suma de los lados. El perímetro para polígonos corresponde a la suma de todos sus lados. Fíjate que acá yo no definí el perímetro como la suma de todos los lados, porque el perímetro se puede definir para figuras que no tienen lado, como el círculo. Uno puede hablar del perímetro del círculo, pero no puede hablar de que el círculo tiene lados. Por eso el perímetro lo defino como una cuerda con la que yo puedo generar la figurita. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, no tengo nada como una cuerda acá. Debía traer una cuerda. Ya tengo una mascarilla. Por ejemplo, si acá yo tengo mi rectita de la mascarilla, acá tengo mi mascarilla que tengo la recta, con esta recta yo puedo generar un círculo. Si yo lo junto así, de esta manera yo puedo generar un círculo. Entonces la medida de la cuerda es lo que nosotros vamos a llamar perímetro. Mira, acá tengo algo mejor, tengo una wincha. Mira. Con esto creo que queda más claro. Vamos a hacerlo así. Ya. Yo quiero calcular el perímetro de un rectángulo. Entonces esto que está acá lo voy a hacer así. Voy a pegarlo acá, que me resulte. Esto que está acá es un rectángulo. ¿Ya? Ahí está. Ya, esto es un rectángulo, ¿ok? Entonces yo te quiero pedir, oye, ¿cuál es el perímetro de este rectángulo? El perímetro es la suma de todos los lados. Pero tú también lo puedes ver como el tamaño de una cuerda, tal que con el largo de esta cuerda, tal que con esta cuerda yo pueda generar un rectángulo. ¿Ya? Entonces con esto yo puedo generar círculos también. Puedo ver lo que es un círculo. Puedo hablar del concepto de un círculo, no necesariamente midiendo los lados. ¿Ya? Súper bien. Sigamos. Eso es lo que nosotros llamamos perímetro. Y ahora hay que calcular el perímetro para algunas figuras conocidas. El perímetro de un triángulo. ¿Ya? El perímetro de un triángulo es bien interesante
Porque el triángulo siempre tiene como el comportamiento más raro y más feo. El triángulo es como la peor figura que tú te puedes imaginar. Pero el perímetro para el triángulo, si nosotros miramos acá, podríamos colocarte acá un triangulito. Ya podemos colocarte un triangulito. Yo te digo que este lado mide 3, este lado mide 4 y este lado mide 5. Entonces, ¿cuál es el perímetro? ¿Cuál es el perímetro de este triangulito que nosotros tenemos acá? ¿Qué me dice ustedes, chat hermoso? ¿Cuál es el perímetro de esta figura? La suma de los lados. En este caso sería 3 más 4 más 5. ¿Y esto cuánto te da? Te da 9 más 3, te da 12. Entonces el perímetro es 12. ¿Ya? Súper amigable. Súper amigable. Ahora yo les hago la siguiente pregunta. Gente hermosa y gente bella. Para este triángulo que yo te voy a dibujar acá, ¿tú me puedes decir cuánto es el perímetro? Si te digo que este lado vale 3, este lado vale 4. ¿Cuánto vale el perímetro? ¿Cuánto vale el perímetro en este caso? Yo necesito todos los lados para calcular el perímetro. ¿Cuánto vale el perímetro acá? Teorema de Pitágoras. ¿Están seguros que se puede utilizar el teorema de Pitágoras? ¿O les voy a tener que quitar de nuevo? ¿Los voy a tener que redar de nuevo o no? ¿Qué dicen ustedes? Recuerden, para utilizar teorema de Pitágoras, tiene que haber un ángulo de 90 grados. ¿Ya? No dice este triángulo, yo te lo dibujé así adrede. Entonces tú no puedes utilizar teorema de Pitágoras si yo no te digo que este lado es rectángulo. Es importante que esté el rectángulo, si no, no vale. Así que una observación, ¿ya? No los voy a ratar siempre, los voy a ratar siempre, ¿ya? Ya, si aquí hay un lado recto, entonces por teorema de Pitágoras podemos tener lo siguiente. Si hay un lado rectángulo, podemos obtener que x cuadrado en realidad es 3 cuadrado más 4 cuadrado. De esta ecuación podemos darnos cuenta que x cuadrado es igual a 25, por lo tanto el x en realidad tiene que valer 5. Por lo tanto, si el x vale 5, el perímetro tiene que ser 3 más 4 más 5 nuevamente, o más x en este caso, que es lo mismo que 3 más 4 más 5, que en realidad sabemos que es 12. ¿Ok? Que no se les olvide. Ya. Bien. Recuerden ocupar este comando solo para dudas de antemano. Muchas Ya. gracias, cracks, que sea una buena clase. Perfecto. Bien, seguimos. Tenemos el perímetro. Súper bien. La definición de perímetro, la suma de los lados. Tenemos el perímetro que es la suma de los dados. Bien. Ahora bien, tenemos el concepto de perímetro. Y ahora vamos con una cosita bien interesante. Vamos a hablar del concepto de área. El área es un poco difícil de definir, pero el área se define como la medida de la superficie de una figura. El área se define como la medida de una superficie. El área uno lo podemos definir para varias figuras. En particular vamos a definir el área para el cuadrado. Si no se indica que un triángulo es recto, en esos casos no se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Profe, si no me dice que es rectángulo, ¿qué habría que hacer? No se puede hacer nada. ¿Ya? No se puede hacer nada. Perfecto. Entonces, para el rectángulo, el área se calcula de la siguiente manera. El área te trata de medir, si por ejemplo tú tratas con el perímetro y mides el borde, el área te trata de medir lo que está acá adentro. ¿Cuánta superficie ocupa? Y la superficie se mide en metros cuadrados, centímetros cuadrados, entre otros. Entonces esto que estoy pintando en azul representa el concepto de área. El área es una medida de una superficie. El área mide superficies. Esto es lo que nosotros vamos a llamar área. Es una medida de una superficie. Y el área, en este caso, para un rectángulo, si este lado mide A y este lado mide B, vamos a definir el área. El área, en este caso, lo vamos a definir como A por B. ¿Ya? Para un triángulo, la cosa cambia y es un poquito más complicado. Para un triángulo, el área ya lo habíamos comentado cómo se calcula el área, pero el área para un triángulo siempre es base por altura y esto dividido en 2. Esto es lo que nosotros vamos a llamar el área de un triángulo. ¿Ya? Como comentamos en la clase anterior, si yo te paso este triángulo,
y te digo que este segmento mide A y este segmento que está acá mide H. Existe el área de una circunferencia o se toma como círculo. ¿Cómo? Entonces en el área se multiplica o no. Se multiplica, sí. El área es A por B, lado por lado. Exactamente. No entendí la duda. En la circunferencia. ¿Existe el área de una circunferencia o se toma como círculo? Como círculo, si mal no me equivoco. Pero algunos también al círculo lo llaman el área de la circunferencia, así que no hay tanto atado. ¿Cuál es el área entonces para este triángulo que yo te dibujé acá? ¿Cuál es el área para este triángulo que yo te dibujé acá? ¿Qué me dice, chat hermoso? ¿Cuál es el área de este triángulo que yo te dibujé aquí? ¿Cuál es el área? Acá está, ¿vas? Acá tengo. De nuevo los tengo que retar. De nuevo los tengo que retar. Tengo que retar a Kyuta, tengo que retar a Kitos, tengo que retar a Cristo Machín, tengo que retar a Ignacia, a Isi Antonia. Recuerden que para que una recta sea altura, tiene que caer en 90 grados. La altura va desde un vértice y llega en 90 grados. Si yo no te digo que llega en 90 grados, entonces es imposible que sea altura. ¿Ya? Así que tienes que acordarte estas cosas y por eso te las recuerdo todas las clases. La altura tiene que llegar en 90 grados. Porque esto yo si te digo que esto mide H, eso no es la altura. La altura tiene que llegar en 90 grados. La altura va desde un vértice y cae en 90 grados, ¿ya? Entonces, si acá cae en 90 grados, yo recién ahí puedo decir que el área de este triángulo es A por H al cuadrado. Te tienen que indicar, porque si no, o tiene que haber alguna información de alguna manera que puedas deducir para decir que el ángulo que está ahí es de 90. Si no, no puedes calcular el área de este triángulo. ¿Ok? Bien, vamos a pasar a un tema, que es todo un tema de dificultad alta, que es el famoso triángulo equilátero. El triángulo equilátero es todo un tema y casi toda la clase vamos a hablar de este triángulo. Porque este triángulo es sumamente importante y es sumamente horrible de tratar. ¿Ya? Si aparece el cuadrado, te están diciendo que cae en 90. ¿Ya? Bien. Triángulo equilátero. ¿Alguien me puede decir qué es el triángulo equilátero? ¿Qué es el triángulo equilátero? No, si te va a ir bien, si hoy día vas a terminar saliendo a esta clase con mucha información y vas a aprender a un pro. Vamos a cambiar la voz que me estaban diciendo que estaba muy, muy rara. Vamos a cambiar la voz entonces, vamos a cambiarla a esta. Esta creo que está bien. Ya, que sea un triángulo equilátero, tiene que sus tres lados miden lo mismo. Es decir, este lado va a medir A, este lado va a medir A y este lado va a medir A. ¿Qué otra información podemos dar? Muchas gracias por el follow. Equilátero son todos los lados iguales. ¿Qué más? ¿Cuánto miden los ángulos internos de un triángulo equilátero? ¿Cuánto miden sus ángulos internos? Iguales. Todos sus ángulos internos son iguales. Porque esto es un polígono regular, por lo tanto todos sus ángulos interiores son iguales. Pero la suma de los ángulos interiores da 180. Por lo tanto, va 60. ¿Ok? 60 acá. 60 acá. Y 60 acá. Uy, muchas gracias, Crow, por esos 100 bitazos. Agradecidísimo, Crow. Muchas gracias por esos 100 bits. Hoy se come, amigo. Hoy se come. Vamos a seguir trabajando con equiláteros para que tú, genio, desbloqueaste algunos, por si acaso desbloqueaste algunos skins para las clases parte de la mañana. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos 60 grados acá en cada uno de los ángulos interiores. ¿Qué otra cosa más podemos deducir? ¿Ya? Fíjate, acá hay una cosa bien interesante que pasa para el triángulo equilátero. Y te la voy a decir yo.
Si tú trazas la altura en un triángulo equilátero, trazas la altura, para un triángulo equilátero, esta altura es transversal de gravedad, es simetral, es bisectriz, cumple las tres propiedades. Es decir, que si yo trazo esta recta, va a cumplir que además de llegar en 90 grados, es decir, ser altura, va a hacer que este segmento que está acá mida a partido por 2 y este segmento que está acá mida a partido por 2. ¿Ya? ¿Estamos claros? La altura en un triángulo equilátero es bisectriz, es simetral y es transversal de gravedad. Cumple con ser las tres. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Duda? ¿Pregunta? ¿Consulta hasta acá? Sí, sí. Ya. ¿Qué significa que sea bisectriz? ¿Te acuerdas? Si es bisectriz, significa que este angulito que está acá mide la mitad. Es decir, que este que está acá vale 30 grados. ¿Ya? Entonces, esta recta cumple con ser, la voy a anotar acá, es altura, es transversal de gravedad y al mismo tiempo es bisectriz. No voy a escribir así o así, ya ni me acuerdo cómo se escribe bisectriz, creo que acá es un S. ¿Ya? Cumple con ser las tres. Y ahora fíjate qué te llevas de yapa. Fíjate que esto te genera otro triángulo medio escondido que tiene las siguientes características. Tiene acá una cosita acá, tiene una cosita para acá y tiene una cosita para acá. Y fíjate que tenemos que este ángulo vale 90, este ángulo vale 60 y este ángulo vale 30. ¿Ya? Por lo tanto, si este segmento yo sé que vale a medios y este segmento vale A, o sea, este segmento vale H, le voy a colocar porque no conozco, y sé que este segmento vale A, ¿qué teorema podemos ocupar? Para la mitad del triángulo. Esta es la mitad del triángulo. ¿Qué teorema podemos ocupar para este triángulo? Un Pitágoras. Podemos ocupar un Pitágoras para saber cuánto vale H. Y fíjate que H es la altura. Es decir, vamos a obtener la altura del triángulo equilátero. Entonces, fíjate, anótalo, Mario Hugo. Fíjate que te queda lo siguiente. Por teorema de Pitágoras te queda que el cateto, que es a cuadrado medios, a este, más el otro, es igual a cuadrado. Fíjate que despejando el h te queda que esto es a cuadrado menos, acá que te queda el a medios al cuadrado. Pulento, ¿no? Pulento, no, sí, no. ¿Qué te queda aquí? Te queda a cuadrado menos esto que está acá es a cuadrado cuartos. Acá tengo una resta de fracciones. Entonces esto te queda, esto lo puedo escribir como 4, puedo amplificar por 4 esta. Aquí y acá. Y hago la resta y te queda 3a cuadrado cuartos. Por lo tanto, fíjate lo que concluimos. Profe, el Pitágoras entra en el PTU, que es que en el Dembra no sale. Si entra Pitágoras, pero escondido. O sea, lo vas a tener que ocupar, pero no como materia explícita. Es una herramienta en la semejanza de triángulos, tenéis que saber Pitágoras. Es una herramienta importante y que la vas a ocupar. ¿Ya? Fíjate que acá tenemos Pitágoras nomás. Acá lo único que hicimos es despejar el h cuadrado. Ya, para que no te asustes, lo único que hicimos fue despejar el h cuadrado de esta ecuación que está acá. Y por lo tanto, fíjate que concluimos que el h cuadrado en realidad es igual a 3a cuadrado cuartos. Sacando raíz, te queda que el h es igual a, y aquí podemos anotarlo simplemente, te queda a por raíz de 3 medios. Este paso, para pasar de esta ecuación a esta ecuación que está acá, lo vamos a ver el lunes. Porque el lunes vamos a ver raíces, ¿ya? El lunes 20 horas les voy a enseñar cómo sacar raíces. Para que no se asusten, ¿ya? Esto es por resta de fracciones. Acuérdate que acá tienes una resta de fracciones, que es, aquí tienes a cuadrado menos a cuadrado cuartos. Profe, por lo tanto, ¿puede explicar eso una vez más, Potfi? Ya. Este paso que yo estoy anotando acá,
va a quedar pendiente para el lunes. A las 20 horas les voy a enseñar cómo sacar raíces porque vamos a usar raíces, ¿ya? Así que el lunes tenemos la clase de raíces a las 20 horas. Y aquí lo único que hicimos fue despejar. Acuérdate que la clase que vimos el lunes vimos potencias. Y acá tenemos elevar esto al cuadrado, que no es lo mismo que elevar el primero y el de arriba y el de abajo. 2 al cuadrado es 4 y a cuadrado es a cuadrado. Después acá tenemos que restar. Esto es a cuadrado. Esto es 2 al cuadrado. Recuerda que esto te queda. Este numerito que está acá es a medios cuadrado es a cuadrado dividido en 2 al cuadrado. Y 2 al cuadrado es 4. ¿Ya? Y aquí tengo que hacer esta resta de estos numeritos que están acá. ¿Ya? Estos dos numeritos los tengo que restar y esta resta de fracciones te da 3a cuadrado cuartos. Porque esto tú lo amplificas por 4 y te queda 4a cuadrado menos a cuadrado, que es 3a cuadrado. ¿Ya? Por lo tanto, fíjate que esto no me interesa que lo sepas deducir porque aquí la gracia es lo siguiente. Porque acá tenemos un resultado. La altura, lo voy a anotar con texto. Esto es un resultado que tú puedes anotar porque te lo puedes saber de memoria, no hay ningún problema. La altura de un triángulo equilátero siempre es, lo voy a anotar acá, el lado por raíz de 3 dividido en 2. ¿Ya? La altura de un triángulo equilátero siempre es el lado por raíz de 3 dividido en 2. ¿Ya? Entonces acá yo les voy a dejar una pregunta para que ustedes la piensen. Pregunta. ¿Ya? Y se las dejo acá. ¿Cuál es? Lo voy a anotar acá con texto mejor. Voy a anotarla acá. ¿Cuál es la altura de un triángulo equilátero de lado 2? ¿Cuál es la altura equilátero de un triángulo de lado 2? Digan acá en el chat, rápidamente. ¿Cuál es la altura de un triángulo equilátero que su lado mide 2? ¿Qué me dicen? Raíz de 3, profe, me dicen. ¿Están seguros? ¿Sí o no? Raíz de 3. Raíz de 3, raíz de 3. Perfecto, mi gente hermosa. Raíz de 3. Porque lo único que hay que hacer para sacar la altura de un triángulo equilátero es utilizar este resultado que tenemos acá. Que sería el lado por raíz de 3 dividido en 2. ¿Y esto qué te da? Raíz de 3. Porque los dos se simplifican. Y de esta manera yo te puedo hacer otra pregunta. ¿Cuál es el área? Fíjate qué interesante. De un triángulo equilátero de lado 4. ¿Cuál es el área de un triángulo equilátero de lado 4? Esta es una muy buena pregunta. Te podría aparecer en la prueba de transición universitaria. ¿Cuál es el área de un triángulo equilátero de lado 4? Les pregunto a ustedes rápidamente, ¿cómo se calcula el área de un triángulo? Fíjate, voy a dibujarte el triangulito. Acá está mi triangulito. Entonces, yo sé que el lado vale 4. Todos estos lados valen 4. ¿Ya? Necesito, esto ya sabemos que es la base por la altura dividido en 2. Ya, ahora la pregunta. ¿Cuánto vale esta altura? ¿Cuánto vale la altura? ¿Cuánto vale la altura de este triángulo? Lo tenemos acá. Sería 4 por raíz de 3 dividido en 2. ¿Cuánto es la base? La base de esta altura mide 4. Por lo tanto, el área no es más que la base, que es 4, por la altura, que es 4 por raíz de 3 dividido en 2. Y todo esto dividido en 2. Fíjate que lo de arriba se simplifica te queda un 2. Te queda 2 por 4, que es 8 raíz de 3 dividido en 2. Y esto dividido en 2 me queda no más que 4 raíz de 3. ¿Ya?
Fíjate que no es tan complicado a la larga. Fíjate que al final es utilizar los resultados que tú tienes. El área es base por altura. La altura la tengo la fórmula acá arriba de la altura del triángulo equilátero. La base es la que está acá, que mide 4. Y con eso concluimos cuánto vale el área de un triángulo equilátero. Hagamos otro ejemplo. Hagamos otro ejemplo de esta mismo para que lo recuerden bien. El área de un triángulo de la equilátero de lado, coloquémosle de lado 8. ¿Ya? Vamos a calcular el área de un triángulo equilátero de lado 8. ¿Ya? Para que no se asusten, vamos a hacerlo despacito. ¿Ya? Vamos a dibujar acá el triángulo. Acá está el triángulo. Aquí está. Aquí está nuestro triángulo. ¿Ya? Está nuestro triángulo. ¿Y qué vamos a anotar acá? Cada lado vale 8. ¿Ya? Hasta acá. ¿Estamos bien? Porque es equilátero. ¿Ya? Porque es equilátero. Eso es lo que vale eso es la figura del triángulo, ¿ya? No te asustes, ¿ya? Después, ¿cuánto mide la altura? ¿Cuánto mide la altura de este triángulo equilátero? Tenemos la fórmula de la altura del triángulo equilátero, que es el lado por raíz de 3 dividido en 2. ¿Ya? Hasta ahí, ¿estamos bien? ¿Sí? Entonces la altura en realidad es 4 raíz de 3. Por lo tanto, el área, ¿cuánto es? Es la base por la altura dividido en 2. La base yo sé que mide 8. La altura yo sé que vale 4 raíz de 3. Y esto queda dividido en 2. Fíjate que simplifico este 2 con este 8. Este me queda un 4. Y me queda 4 por 4, 16. Por lo tanto me da 16 raíz de 3. ¿Y ahí está? Es eso nomás. Es eso solamente. ¿Ya? Duda, pregunta, consulta, miedo, temor, algo. Agüita, digo yo. Agüita, digo yo. Déjelo para copiar. Dele nomás. Consulta, profe, el 4 no se mete al Arais. Basta esto. Ya el lunes vamos a trabajar con raíces, así que ahí vamos a asustar todo lo. Como llegue a los 4 raíces. raíz de 3. ¿Cómo llegué a 4 raíz de 3? Porque sé que la altura es esto. Y 8 dividido en 2 es 4. ¿Ya? Porque 8 es 4 por 2, simplifico el 2 y te da esto. Bien, vamos a pasar al otro caso, que es, bueno, esto es todo lo del triángulo equilátero, pero hay un teorema. Hay un teorema que es bien importante. Teorema. Y este es súper interesante, que es un triángulo de ángulos interiores 30, 60, 90. Y acá lo voy a anotar con rojo. No sé si tengo un rojo. Siempre, y esto es muy fuerte, siempre es la mitad de un equilátero. Eso es sumamente fuerte. Un triángulo que tiene ángulos interiores 30, 60 y 90 siempre es la mitad de un triángulo equilátero. Siempre. Siempre, siempre. Y con esto te pueden hacer preguntas. Por ejemplo, si yo te paso este triángulo que está acá. Te paso este triángulo. Y te digo que este lado vale 90. Este lado vale 30. Y te digo que este segmento mide, no sé, pues 16. ¿Cuánto vale X? Ahí tiene una pregunta de PTU. Te pasan ese triángulo. Obtenga X.
X es este segmento que está acá. ¿Cuánto mide este segmento que está acá? Fíjate, ¿qué ángulos interiores tiene? 90, 30, por lo tanto, ¿cuánto vale este que estoy pintando en verde? ¿Cuánto vale este que estoy pintando en verde? Vale 60. ¿Ya? Por lo tanto, este es la mitad de un triángulo equilátero. Por lo tanto, si este vale 16, este es la mitad. Por lo tanto, este vale 8, por decirlo de alguna manera. Ya, pero eso no necesito. Pero entonces este X corresponde a la altura de un triángulo equilátero de lado 16. ¿Ya? Esta es la mitad de un... Este es un triángulo equilátero. La mitad de un triángulo equilátero de lado 16. Incluso fíjate que lo voy a pintar con celeste la otra mitad para que quede más claro. Voy a pintar con celeste la otra mitad para que quede un poquito más claro. Que es la mitad de un triángulo equilátero. Y este también vale 16 y todo este segmento vale 16. Porque es la mitad de un triángulo equilátero. Por lo tanto, el X es la altura. Raíz de 3. Y por lo tanto, yo sé que la altura es el lado por raíz de 3 dividido en 2. Lado por raíz de 3 dividido en 2. 16 dividido en 2 me da 8. Por lo tanto, es 8 raíz de 3 la respuesta a la pregunta. ¿Ya? ¿Ya? 8 raíz de 3 vale la altura. Es que en el lado que me están pidiendo. ¿Ya? Entonces es importante tener en cuenta que un triángulo con estos ángulos siempre es la mitad de un triángulo equilátero. Siempre. O sea, no nunca, sino que siempre. ¿Ya? Siempre es la mitad de un triángulo equilátero. ¿Ok? Profe, ¿podría hacer otro para quedar más claro? Yo no, pero van a ser uno ustedes, porque justo tenía uno preparado para ustedes, mi gente hermosa, mi gente bella, mi gente bonita. Tenía un ejercicio preparado para ustedes de este tema, para que ustedes practiquen, y vamos a hacer sus apuestitas. Vamos a hacer sus apuestitas. ¿Dónde está acá PSU? Tenía un ejercicio preparado para ustedes con esta temática, porque es importante saber esa propiedad de que un triángulo con ángulos 30, 60, 90 es siempre la mitad de un triángulo equilátero. ¿Ya? Es siempre la mitad de un triángulo equilátero. Déjame buscar acá, que yo lo tenía por aquí, se me perdió. Acá está. ¿Y cuál sería el área del anterior? El área del anterior. Base por altura dividido en 2 te da el área del triángulo completo. Por la mitad te da el área del triángulo que está acá. Pero déjame buscar acá, que justo tenía el triangulito que tenía acá. Este que está acá. Este que está acá. Les voy a mandar al tiro que hagan sus apuestas. Aquí. Vamos. Peleen. Peleen, peleen. Y díganme cuál es la alternativa correcta. Les voy a dar 2 minutos. Ahí la diré. 2 minutitos para hacer el ejercicio. Mientras tanto, ¿cuál es la fórmula de raíz de 3 que se me olvidó? Ah, recuerda que en este caso el área de este triángulo, la altura de un triángulo equilátero ¿cómo se llama? Base, o sea, eh, la altura de un triángulo equilátero es base por no, la altura de un triángulo equilátero es el lado por la raíz de 3 dividido en 2. Recuerda, lado por raíz de 3 dividido en 2. ¿Ya? Vamos. Vamos, peleen, peleen, peleen. Quiero que peleen. Peleen a muerte. El área de un triángulo rectángulo era por Sí, Pitágoras. por Pitágoras. O sea, el área de un triángulo rectángulo, ahí lo vamos a compensar el triángulo rectángulo. ¿Ya? Vamos, vamos. Vamos, vamos. Les pregunto, ¿qué es un triángulo rectángulo? ¿Qué significa que un triángulo sea rectángulo? O que sea rectángulo en un lado. ¿Qué significa esta frasecita?
Vamos, vamos. Ya. Este ejercicio tiene dos pillerías. Este ejercicio tiene dos pillerías. Miren, la respuesta está súper peleada. Miren, la mayoría marcó la E, es decir, que se necesita información adicional. Así que esa está incorrecta al tiro. Otros dicen la C y otros dicen la A. Entonces estamos entre la A, la C y la E. ¿Ya? Yo creo que la E no es porque, fíjate, es rectángulo en B. ¿Qué significa que sea rectángulo en B? Significa que este triángulo es rectángulo en B. Es decir, que aquí hay un ángulo de 90 grados. ¿Ya? ¿Estamos bien? Si aquí hay un ángulo de 90 grados, ¿cuánto vale este que está acá? ¿Cuánto vale este que está acá? Vale 30, ¿sí o no? Ahora fíjate lo siguiente. Acá tengo el triángulo que nosotros trabajamos acá. Y les pregunto, ¿cuál segmento vale la mitad del lado? Este lado, el que mide la mitad de A, está al lado del 60. Y la altura está al lado del 30. ¿Sí o no? Fíjense en ese detalle. La altura está al lado del 30 grados. Y la mitad del lado está al lado del 60 grados. ¿Sí o no? Que quede bien claro eso. ¿Ya? ¿Estamos bien o no? ¿Sí? ¿No? Mírenlo bien. El lado que va de la mitad está pegado al 60 y el lado que vale la altura está pegado al 30. Si me vuelvo a la imagen, este que está pegado al 60 vale 18 medios. Y este que está acá es la altura. Esa es la altura. Por lo tanto, el que me están pidiendo es BA. Por lo tanto, me están pidiendo la altura del triángulo equilátero, que es lado por raíz de 3 dividido en 2. Que en este caso sería 9 por raíz de 3. Alternativa C. Unos pocos respondieron esa. Pero este ejercicio lo hice adrede para que te dieras cuenta, porque recuerda, no te frustres. ¿Por qué? Porque del error se aprende. Entonces, ahora, ¿qué aprendiste? Cuando tengamos esta propiedad de los triángulos equiláteros, tienes que fijarte a qué lado corresponde. El que está pegado al 60 corresponde a la mitad. Y el que está pegado al 30 corresponde a la altura. ¿Ya? ¿Ya? Tenías que darte cuenta de ese detalle. ¿Ya? Ese detalle es sumamente importante. Y tiene todo el sentido del mundo, porque si tú alargas el triángulo, lo tienes que alargar para acá. El triángulo tú lo tienes que agrandar para acá abajo. Tienes que agrandar este triángulo para acá abajo para que este ángulo que está acá sea 60. Recuerda que el equilátero tiene todos sus lados 60. Entonces este tiene que medir 30 y este tiene que medir 60. Por lo tanto, este que está acá es la altura del triángulo. ¿Ya? Si dice rectángulo en B es por el ángulo de 90 Exacta grados. grados, Trunic. Si es rectángulo en un lado, significa que tiene un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Este estaba al revés. La gracia del triángulo es que estaba rotado. ¿Ya? El triángulo ¿A qué se estaba refería rotado. con valor del trazo BA? El valor del trazo BA te estaba preguntando cuánto medía este segmento que está acá. Eso te estaba preguntando. ¿Cuánto medía este segmento que está acá? ¿Ya? Así que hay que tener mucho, pero mucho cuidado en estos ejercicios. Hay que mirar mucho. Hay que tener mucho cuidado. Recuerden que mañana hacemos ejercicios. Así que mañana tenemos muchos ejercicios para prepararnos para que no te equivoques nunca más en estos detalles. Igual estaba Bélico Master. Puede ser, pero hay que tener ojo, ¿ya? Vamos con el último tópico, que son los triángulos isósceles. ¿Ya? No es tanta variedad. Triángulos isósceles. ¿Qué propiedad tiene el triángulo isósceles? Díganmelo al toque. Si tengo un triángulo isósceles, ¿qué gracia tiene? ¿Qué gracia tiene el triángulo isósceles? Ahí. ¿Qué gracia tiene el triángulo isósceles? Ya.
El triángulo isósceles tiene la siguiente característica. No me gustó cómo quedó el triángulo. Creo que lo voy a hacer con esto. Ahí. Ahí sí. Ya. El triángulo isósceles tiene una gracia. ¿Cuál es la gracia del triángulo isósceles? El triángulo isósceles tiene dos lados iguales y uno distinto. Esa es la gracia del triángulo isósceles. ¿Ya? Dos lados iguales y uno distinto. ¿Qué otra gracia tiene el triángulo isósceles? ¿Cómo son esos ángulos que están acá? Los ángulos que están pegados al lado, al AB y a la B. ¿Cómo se llaman? ¿Qué gracia tienen esos ángulos? Iguales. ¿Y cuánto miden? ¿Cuánto miden? Muchas gracias por el follow. Comando Redes para que esté atenta a todas las redes sociales de las universitarios gratuitos. ¿Qué gracia tienen? ¿Cuánto miden? Pueden medir cualquier cosa, pero miden lo mismo. Tengo que solo colocar alfa. Y este que está acá, mide distinto. Tiene que medir distinto porque si no este triángulo se convierte en equilátero. ¿Ya? Eso es algo muy bueno. Otra propiedad interesante que cumple es que este triángulo que está acá también tiene la propiedad de que para este ángulo solamente, para este que está acá, para el que está partido en B, obliga a que este ángulo sea B medios y este sea 90. La altura coincide con cumplir con esta propiedad que está acá y que este sea B medios. Beta medios le coloqué y aquí sea B medios. Cumple la misma propiedad buena. ¿Ya? ¿Estamos bien? Cumple la misma propiedad que el triángulo equilátero. ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Estamos bien o estamos mal? ¿Bien? Perfecto. Entonces, nuevamente podemos calcular la altura de un triángulo isósceles. ¿Cuál es la altura en un triángulo isósceles? La altura cumple la propiedad de que h cuadrado más b medios cuadrado es igual a, en este caso, a cuadrado. Nuevamente acá hay que despejar, pero aquí fíjate que el h cuadrado queda más feo. Te queda igual a cuadrado menos b cuadrado cuartos. Lo que implica que la altura en este caso es un poco más fea. Y no es más que la raíz de todo lo que te queda. La raíz de a cuadrado menos b cuadrado cuartos. Queda más fea la altura del triángulo, de este triángulo isósceles, pero se puede calcular. ¿Ya? Entonces, anotémoslo como fórmula. Fórmula. En este caso, una altura, porque las otras alturas no se pueden calcular de manera explícita. Una altura es h igual a la raíz de a cuadrado menos b cuadrado cuartos. ¿Ya? Si te molestan las raíces, no te preocupes. El lunes vamos a ver raíces, así que ahí no te asustes. ¿Ya? En este caso te queda... La altura es la raíz de a cuadrado menos b cuadrado cuartos en raíz. Queda un poquito más fea, pero hay que manejarla. ¿Ya? Una fórmula de la altura es esta que está acá. ¿No se puede simplificar esa raíz? A priori no. Depende idealmente de cada caso. Pero lo único que yo quiero hacer acá, para que tú tengas claro, es que hay una fórmula, que es esta, para calcular la altura de un triángulo isósceles. Esa es la fórmula para calcular esta altura en particular, la que va desde el ángulo beta hasta 90 grados. ¿Ya? Horario, Marcelo, todos los días a las 8. Mañana tenemos clase de ejercicios, no te la pierdas. Prende la campanita y todo lo demás. También el comando redes, ahí están todas las redes sociales. ¿Qué más? Bien, eso nomás les quería comentar con el triángulo isósceles. Y no hay más resultados. ¿Ya? No hay más resultados a priori para PTU. Estos son los que te entran. De medidas de lados, ángulos y todo lo demás. Vamos a terminar la clase con un ejercicio. Fíjate que es súper poquito lo que vimos hoy, pero es sumamente extenso porque tiene su complicación detrás. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo, pero no de isósceles, sino que vamos a calcular algo, ¿ya? Ah, sí, este está bueno.
Creo que este está cumpliendo la gracia. Este que está acá me gustó como para terminar el día Profe, de hoy. mañana haremos más ejercicios de los teoremas que vimos. Exactamente, vamos a hacer muchos ejercicios para practicar para la prueba de transición universitaria y que tú saques el puntaje que quieras para entrar a la universidad y a la carrera que quieras, ¿ya? Mi objetivo es que tú entres a la universidad y a la carrera que tú quieres. Entonces, les voy a colocar el timing para que tú empieces. Entonces, dele. A, B, C, D, E. Tienes 2 minutitos. A partir de ahora ya, dele, rey. Con el Dele, dele, triángulo rectángulo habrá algo además de Pitágoras. Sí, Euclides. Después vamos a ver Euclides. Tener un triángulo rectángulo también te garantiza otro teorema que se llama Euclides. Y ese te da otras herramientas bien fuertes. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Vamos! De su respuesta, juéguesela. Vamos, que hoy día la clase fue cortita, pero intensa. ¿Ya? Oh, eso sonó muy mal. Sonó muy mal en mi cabeza. Salud por eso. No tiene ni agua. Voy a buscar agua. Vamos. Vamos, vamos. Tienen sus ideas. Fíjate, tenemos que es isósceles rectángulo en C. Te dan la medida de un segmento y te preguntan por otro. Vamos, vamos. Vamos, común. Vamos todos allá. Profe, en este ejercicio se aplica el teorema de isósceles, ¿cierto? Tal vez sí, tal vez no. No lo sé. Pero básicamente lo que me interesa es que aproveches esta frase. Que tú sepas interpretar esta frase como información. Esa frase es equivalente a información. Y la información hoy en día es bastante útil y bastante relevante. ¿Ok? Vamos, vamos. Bacán. La mayoría dijo A. Veamos. Fíjate lo siguiente. Este triángulo es... les voy a mostrar los resultados para que lo vean ustedes también. Ahí está. La A, la B, la C, la A y la B está. Fíjate lo siguiente. Es rectángulo en C. ¿Qué significa? Que aquí hay 90 grados. Si este ángulo vale 90 grados, ¿cuánto tiene que valer cada uno de estos ángulos si el triángulo es isósceles? Si es isósceles tiene que tener dos lados iguales, ¿sí o no? Por lo tanto, no pueden haber dos lados iguales a 90 porque si no, no tengo triángulo. Por lo tanto, obligatoriamente los ángulos isósceles son estos dos. ¿Y cuánto tiene que medir cada uno de estos ángulos? 45. Porque tienen que sumar 90 y tienen que sumar 180. Y estos dos ángulos son iguales. Por lo tanto, ¿cuáles son los lados que son iguales? Este lado es igual a este. ¿Ya? Porque acá está el lado distinto. AB mide 18. Me están diciendo que este segmento que está acá vale 18. Por lo tanto, ¿cuánto mide este segmento que es BC? Que es igual a AC. ¿Qué teorema puedo ocupar acá? Gente bonita, gente preciosa, gente bella. Fíjate que al final es que es puro interpretar información. Todos estos ejercicios de geometría tienen su dificultad en convertir texto en información. El texto es información, ¿ya? Pitágoras, exactamente, vale el teorema de Pitágoras. Por lo tanto, estos son los catetos porque están al lado del 90 grados. Por lo tanto, sería que x cuadrado más x cuadrado es igual a 18 al cuadrado, ¿ya? Esto implica que 2x cuadrado es igual a 18 cuadrado. Entonces, esto me queda que x cuadrado, 2x cuadrado igual a eso, es igual en este caso a 18 por 18. Eso dividido en 2. Ya, sí, sí. Después, fíjate que el 18 es lo mismo que 9 por 2.
9 por 2 es 18. Y esto me queda un dividido en 2, que está acá abajo. Simplifico el 2 y me queda 9 por 9, que es 9 cuadrado por 2. Por lo tanto, x cuadrado es igual a 9 cuadrado raíz por 2. Aplico raíz, se elimina el cuadrado y me queda que x es igual a 9 por raíz de 2, que sería la alternativa A. Si no sabes cómo hacer esto, no te preocupes, porque esto lo vamos a ver el lunes a las 20 horas. El tema de las raíces lo vamos a ver el lunes a las 20 horas, para que no te me asustes, para que no te pierdas. Así que suscríbete, activa la campanita y todas esas cuestiones que uno hace. Ya activa las notificaciones de Twitch, dale follow y todo lo demás, para que estés atento a la clase del lunes a las 8, conmigo, geometría. Así que no se me asuste, porque eso es lo que vale, 9 raíz de 2, ¿ya? Que sería la respuesta que está acá. ¿Estamos bien? Estamos en línea, estamos full aprendiendo. A mí me interesa que tú aprendas de a poquito, por eso la materia de geometría la estoy viendo muy despacio. En un preuniversitario normal, esto lo ven en una pura clase. Así que acá lo estamos viendo con calma porque hay mucho que aprender. Acá hay muchas herramientas. Déjame escribir, porfa. Ok, te muestro el Profe, resumen. ¿de dónde son los ejercicios? Los ejercicios, generalmente los saco de PSU anteriores, del DEMRE. La mayoría son del DEMRE, así que no son todos Profe, no la se mayoría puede oficial. inferir que es la diagonal de un cuadrado. Sí, también se puede inferir que es la diagonal de un cuadrado. Se puede hacer, no hay ningún problema. También se puede hacer, no hay ningún problema. Así que te dejo copiar un ratito. Y las últimas informaciones. Recuerden, mañana tenemos clase de ejercicios. Si tú tienes un tiempito, ahora un segundito, te pido que tomes una foto de esto que está acá y lo compartas en tu Instagram en una historia. Porque para mí el mejor pago es la difusión. Que le dices a tu compañero que le recuerde. El sábado tenemos clases, que no se te olvide. Tenemos que ir, tenéis que estar con Fabimat para que obtenga el partner, para que seguir aprendiendo gratis y seguir triunfando en la vida y poder entrar a la universidad y a la carrera que queramos. Sí, ahí tú tienes que darle full a todo. ¿Ya? Así que para mí el mejor pago es la difusión. Agradezco ahí la donación que nos hizo Crow con esos 100 vitazos y la donación que nos hizo también el otro colega. A un amigo le debo el sub, se lo voy a pagar mañana.